Sean bienvenidos al evento del día de hoy, día 1 de septiembre del año 2021, que inaugura nuestros ciclos de conferencias del noveno mes del año, mes de la patria en Chile, y que tiene una connotación muy importante por la calidad de nuestros panelistas. No podemos negarlo, tenemos grandes expectativas de este encuentro y que nos permita entender mejor el mar de fondo de la economía local y también mundial, saber hacia dónde transitamos transversalmente, no solo en lo que a mercados financieros, que es directamente nuestro rubro, sino que también el motivo de la mayoría de nuestros seminarios, sino que también, como les decía, analizar el impacto que tienen las diversas políticas económicas en un contexto social, su influencia en el crecimiento y también, en definitiva, en el desarrollo de la sociedad. Como hemos anticipado en nuestros medios y también en todas nuestras redes con clientes, nos acompañarán en esta sesión tan especial dos personajes muy reconocidos de la habla hispana, de los países del área andina y, desde luego, en sus respectivos países. Hemos querido llevar este evento a un formato de pregunta y conversación para rescatar de la forma más natural posible el mensaje de ambos panelistas, Juan Carlos Ureta y Vittorio Corvo. Y aunque ambos nombres les parezcan familiares y no requieran de mayor introducción, no pasaré de presentar a ustedes a Juan Carlos Ureta, economista y abogado de la Universidad de Deusto en Bilbao, fundador del grupo Renta 4, presidente de Renta 4 Banco, y así como también presidente del directorio de Renta 4 Corredores de Bolsa en Chile, quien sigue muy de cerca desde España los acontecimientos de nuestro país. Y también estamos muy contentos de contar con la presencia de Vittorio Corvo, ingeniero comercial y doctorado de Economía en el MIT, quien es una voz autorizada y muy respetada en nuestro país, destacado expresidente del Banco Central y reconocido del año 2006 como el banquero central de ese año a nivel mundial. Como podrán anticipar, y en algunos minutos más tenemos la confianza que se volverá evidente, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en llevarle un evento de primer nivel, con temáticas de una relevancia casi imposible de cuantificar, y quedará grabado para la historia y que en el futuro se podrá revisar, y seguramente seguiremos aprendiendo con las visiones que se van a proyectar en este encuentro, y también todo ese contenido profundo de sus reflexiones que logran simplificar temas ciertamente complejos y que son estructurales en la discusión financiera, económica, política y también social. Algunas veces temas muy específicos y que no necesariamente son tratados en seminarios masivos como el del día que hoy somos parte. Y por eso hemos considerado que es tan relevante tratar estos temas tan delicados con dos personas que nos pueden presentar un programa muy completo, un diagnóstico muy preciso y las conclusiones seguramente adecuadas que, además de permitirnos tomar decisiones de inversión mejor fundadas, también nos van a permitir encontrar mejor el curso de los hechos actuales que guían la economía y también a la sociedad en su conjunto. Así que bueno, ya el momento. Muy buenas tardes, Juan Carlos, allá en España, y muy buenos días, Vittorio, aquí en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo ciclo que comienza el día de hoy. Comenzaremos con el primer tema y la primera pregunta relacionada al modelo de crecimiento económico de la última década. Por favor, Juan Carlos, aquí coméntanos respecto de si es sostenible a esta altura un modelo de crecimiento económico a largo plazo basado en deuda, o también piensas que existen síntomas de agotamiento de este modelo en cuanto a su capacidad de generar crecimiento a largo plazo y también que pueda ser una amenaza en los mercados de capital. Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, agradecer a todos los que nos acompañan en este acto, con el que efectivamente empezamos septiembre y aquí en España, en Europa, pues empieza el curso político y económico después de las vacaciones habituales de agosto. Quiero también agradecer muy especialmente a Vittorio Corvo su presencia y su participación. Para nosotros, Vittorio, es un lujo escucharte, tenerte con nosotros, compartir algunas reflexiones. Bueno, comentabas, Arturo, las medidas que se han tomado y el aislamiento. Bueno, las medidas extraordinarias que se tomaron tanto en el año 2008 con la crisis financiera como especialmente en el año 2020 con la crisis provocada por el COVID, en principio se plantearon como medidas pasajeras, transitorias, medidas de choque para contrarrestar una caída de la actividad provocada por un shock externo, por la quiebra de Lehman el año 2008 y luego por el COVID del año 2020. Pero han mutado, es decir, han cambiado y ahora ya se plantean efectivamente como medidas más permanentes en el tiempo y además el objetivo también cambia. Ya no es superar un shock, sino que es generar crecimiento económico. Ahora ya los planes
pues que está poniendo en marcha, por ejemplo, la administración Biden en Estados Unidos, etcétera, son planes que pretenden generar crecimiento económico. Esto es especialmente claro en el mundo post-COVID, porque la idea es, bueno, vamos a transformar lo que ha sido una tragedia en una oportunidad. Y la oportunidad es que podemos transformar la economía hacia una economía más verde, más digital, más sostenible, lo que llama el Foro de Davos el gran reseteo de la economía, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, tenemos dinero porque los bancos centrales lo pueden fabricar, entre comillas, y además sabemos cómo utilizarlo porque sabemos que hay que utilizarlo hacia una economía más verde, más digital, más sostenible, todo eso que se llama a veces el Green New Deal, ¿no? Como el New Deal que hizo Roosevelt, pero en verde, ¿no? Entonces, lo que subyace es, bueno, pues todo esto es maravilloso, ¿no? Pero, claro, la derivada también es que se genera una enorme cantidad de deuda, tanto privada como sobre todo pública. Y de hecho, de facto, no de jure, pero de facto, tanto en Europa como en Estados Unidos, estamos en un modelo de monetización permanente y estructural de la deuda. ¿Eso es bueno o es malo para el crecimiento? Bueno, pues a corto plazo, evidentemente, genera un impulso muy fuerte, la reactivación de la economía. A medio plazo y a largo plazo, el crecimiento se basa en la productividad. Y, por tanto, la deuda, el dinero barato, bien utilizado y si genera productividad de la economía, es fenomenal. Pero la deuda mal utilizada, el dinero barato mal utilizado, es nefasto para la economía y a medio y a largo plazo no va a generar crecimiento económico. Por tanto, hoy por hoy el consenso que reflejan los mercados financieros es, bueno, vamos a utilizar bien toda esa enorme deuda. Pero la verdad es que la experiencia histórica, la historia nos demuestra que cuando se ha generado excesiva deuda y dinero barato, pues no se tiende a utilizar bien. Y también nos demuestra, y en eso espero que luego tengamos ocasión de entrar, que a veces los mercados son los que asignan bien los recursos y no el sector público. Y entonces, hoy por hoy, como digo, la expectativa es muy positiva y es muy positiva también basada en que estamos en una revolución muy innovadora de la tecnología. A nivel tecnológico vivimos una revolución tecnológica espectacular, muy innovadora, muy disruptiva, que ayuda pues, a esa mejora de las cosas y a esa mejora de la productividad. Pero, en mi opinión, es decir, hará falta una enorme cantidad de crecimiento para poder salir de ese bucle en que nos ha metido las políticas monetarias de una enorme deuda. Y la verdad es que llevamos ya pues bastante tiempo en que las políticas monetarias de expansión de la deuda no conviven con un crecimiento más bien a la baja, conviven con un crecimiento a la baja y, por tanto, no estamos viendo como cosa de largo plazo. Otra cosa, como digo, es la reactivación a corto plazo, ¿no? La reapertura de la economía. Pero a largo plazo no estamos viendo una mejora del crecimiento de la economía. Estamos viendo esa que algunos llaman incluso estancamiento secular o esa tendencia a menores niveles de crecimiento. Bueno, vamos a ver, vivimos, como digo, una revolución innovadora, pero también es verdad que esa revolución tan innovadora lo que hace es generar crecimientos de nicho, es decir, genera crecimiento por segmentos. Estamos viviendo una enorme creación de valor en algunos sectores, obviamente el tecnológico y también otros, pero también una destrucción de valor en sectores más tradicionales y una succión de valor. Y todo eso requiere una transformación, una gestión de la transformación que no es fácil. Y todo eso además complica la efectividad de las políticas monetarias y fiscales y de las políticas de expansión de deuda. Tanto yo, para acabar mi tiempo de intervención, lo que diría es, bueno, tenemos ahí una gran incógnita de si esa deuda se va a transformar en crecimiento sostenible o no, y podemos tener dudas razonables y se ha generado una cantidad muy grande, quizá excesiva, de deuda. Gracias, Juan Carlos. Por favor, don Vittorio, adelante. O sea, comparto las preocupaciones de Juan. Primero, muchas gracias por la invitación. Primero, comparto muchas de las preocupaciones de Juan Carlos. O sea, estas políticas de estos años, como también se usó en la gran crisis financiera y antes en la Gran Depresión, no son políticas de crecimiento, sino que son políticas básicamente para estabilizar al paciente. Entonces, es básicamente para mitigar los efectos en hogares y en empresas, para que el aparato productivo no se destruya. Pero para crecer hay que hacer el trabajo duro. O sea, la experiencia que tenemos en el mundo de los últimos 2000 años es que el crecimiento alto se da en periodos en los cuales se innova, en los cuales los derechos de propiedad están bien definidos para que la gente se pueda atrever. Entonces, el crecimiento a largo plazo, o sea, el mundo tuvo un ingreso per cápita constante prácticamente por 18 años, por 18 siglos. O sea, a fines del siglo XVII, el 90% de la población vivía bajo la línea de pobreza.
el crecimiento partió con innovaciones. Entonces, ahora esta crisis nos deja primero con una gran herencia que hay que enfrentar, los abultados déficits fiscales, para una vez pasada la crisis, quedar las bases para crecer de nuevo. Y esas bases requieren, entre otras cosas, recuperar la estabilidad, que hoy día está bajo peligro por la excesiva liquidez que hay en la economía, los grandes riesgos que hay en el sistema financiero con estas tasas bajas y buscando retorno, y los altos niveles de endeudamiento, y un exceso de liquidez en la economía por la expansión de los bancos centrales. Entonces, el reto para crecer hoy día, hay oportunidades con los avances tecnológicos, pero el reto para crecer hoy día es volver a los fundamentos del crecimiento a largo plazo. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con, como decía al comienzo, crear las condiciones para innovar, al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con las economías más competitivas, porque en muchos sectores se han creado grandes modelos monopólicos que lo que hace difícil innovar, el que quiere entrar al sistema. Entonces lo que requiere es volver a los fundamentos, y los fundamentos se crece con productividad, se crece con inversión y se crece con crecimiento en el trabajo aumentado en capital humano. Esa tarea es la que hay que volver a ella. O sea, y yo creo de que, pero primero para volver a eso tenemos que ser capaces de enfrentar las herencias que han quedado, y esta herencia no va a ser fácil. Entre otras cosas, va a tener que haber una coordinación entre la política monetaria y fiscal para que esto sea articulado. Pues si todo el trabajo lo hace la política monetaria y no hace nada la política fiscal, vamos a tener tasas de interés muy altas o restricciones de liquidez que va a dificultar esta transición hacia el largo plazo. Entonces yo creo de que hemos sorteado la crisis muy bien, en el sentido de que muchas economías, entre ellas Estados Unidos, y también China y también la economía chilena, ya recuperó su nivel de actividad que tenía antes de la crisis. Pocos países lo pueden decir todavía, pero ahora el riesgo es de que esas políticas que sirvieron en la emergencia, el riesgo es que nos engolosinemos y no seamos capaces de resistir las presiones que van a surgir cuando uno empieza a retirar los estímulos. Entonces no hay duda que en una fiesta, cuando el padre empieza a retirar el alcohol porque ve mucha gente sonriendo y quebrando vasos, en ese caso el padre es mal recibido, que viene a echar a perder la fiesta. No, ahora lo que queremos es pasar esta etapa. Lo que necesitamos es crear las bases para el crecimiento a largo plazo. Y esas bases de crecimiento a largo plazo no se bajan por internet. Esas bases, como digo, hay que siempre protegerlas. Y para eso, para el crecimiento a largo plazo, se requieren instituciones, un buen sistema de regulación y supervisión del sistema financiero, se requiere una educación pública de calidad que permita, especialmente hoy día, más necesaria que nunca, porque las innovaciones requieren mucho capital humano. Y si no resolvemos ese problema, no solo nos vamos a quedar con la herencia de la crisis, nos vamos a quedar con la herencia de muchos desempleados que no tienen las capacidades para integrarse a las nuevas tecnologías, con lo cual si hoy día tenemos problemas de distribución de ingresos, van a ser mucho peor en 5, 10, 15 años más. Entonces, aparte que todavía nos quedan todos los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad, entre ellos los medioambientales, donde no nos hemos preocupado de ellos por el hecho de que muchos de los daños al medio ambiente no están debidamente penalizados por el sistema tributario. Entonces yo creo que tenemos muchos problemas de crecimiento a largo plazo, pero eso no se hace con políticas monetarias y políticas fiscales expansivas, se hace con crear condiciones para el crecimiento a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sigamos con el mismo tema, con el rol de los gobiernos y de los bancos centrales en el mundo post-COVID. Yo creo que hay un consenso importante respecto de lo que hablaba Juan Carlos y Vittorio, y también, como comentábamos recién, que hemos visto respuestas muy contundentes, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal, a raíz ahora de la crisis del coronavirus, y las cuales las magnitudes han sido ostensiblemente mayores a las de la crisis subprime. Y eso nos podría estar diciendo que, al parecer, el rol de los gobiernos y los bancos centrales es cada vez más relevante en la economía, y que
están en la estructura de esta economía. Entonces, la pregunta es la siguiente, y aquí comienza respondiendo don Vittorio, es cómo debiera evolucionar esta tendencia más intervencionista de parte de los entes centralizados. ¿Se ha perdido independencia entre los gobiernos de turno y los bancos centrales? O sea, eso siempre es un riesgo. En la emergencia, cuando hay un incendio, todos tienen que cooperar, no solo los bomberos, todos tienen que cooperar. Entonces, lo que tuvimos en el medio de la emergencia, ambos intervinieron bastante agresivamente para estabilizar la situación. Ahora, pastelero a tus pasteles. O sea, el Banco Central lo que tiene que preocuparse es crear un tremendo activo, y ese activo es la estabilidad. Entonces tiene que concentrarse en la estabilidad de precios y en la estabilidad financiera. Y para eso tiene dos instrumentos. Tiene un instrumento que es la política monetaria y un instrumento que tiene la regulación macrofinanciera. Ese es su trabajo. Pero no hay duda que como consecuencia de esta crisis, muchos creen que el Banco Central es el salvador para todos los problemas. Entonces hoy día el riesgo que tenemos, incluso en algunos países se le quieren agregar objetivos medioambientales, donde no tiene instrumentos, no tiene mangueras para apagar ese incendio, o sea, se va a distraer. Entonces yo creo que el reto ahora es volver a tu fundamento, que la autoridad fiscal se concentre primero, desde el punto de vista macro, en crear una situación, fortalecer la solvencia fiscal que se ha debilitado con esta crisis. Y segundo, tiene que concentrarse en establecer una estructura tributaria que se hace cargo de poner precios correctos a las externalidades, se hace cargo de los problemas de ayudarle a los grupos que requieren protección en sus niveles de ingreso para que sea una sociedad más justa. Esa es política fiscal macro y política fiscal micro. Usted tiene que volver a su fundamento. El reto grande que tenemos ahora es que va a haber mucha presión para que los bancos centrales sigan introduciendo alcohol en la fiesta. Va a haber mucha presión. Entonces ya la tuvimos en Estados Unidos con el gobierno de Trump, que le mandaba un tuit todos los días al presidente del Banco Central todo lo que tenía que hacer. Por suerte, Powell defendió muy bien la autonomía del Banco Central, y ahora va a venir la presión cuando empiece a volver a su trabajo fundamental el Banco Central. Pero no hay duda que eso es, los bancos centrales tienen que concentrarse ahora que la inflación baje en forma duradera. Entonces yo creo que eso es un reto. En América Latina, en el mundo desarrollado tenemos la ventaja que el Banco Central Europeo es bastante independiente por sus artículos de constitución. También la Reserva Federal es independiente, el Banco de Japón es independiente, el Banco de Inglaterra es independiente. Y en América Latina hay varios bancos centrales que han avanzado bastante en independencia. Hasta ahora el Banco Central chileno es un banco independiente y que va a hacer su trabajo. Ya hablaremos que ayer tomó una decisión en la dirección correcta, porque no hay duda que en este momento en Chile se requiere ir normalizando la política monetaria porque la economía está en una gran expansión. Entonces el Banco Central chileno está en esa dirección, el Banco Central de México es bastante independiente, el Banco Central de Colombia es independiente, y el Banco Central de Perú en menor medida porque no tiene la misma protección a su consejo que tienen los otros bancos centrales. Entonces yo creo de que en América Latina las condiciones están dadas para que cada uno haga su trabajo, que es la mejor contribución al crecimiento a largo plazo, que volvamos a crear la estabilidad y trabajemos en los problemas estructurales que afectan el crecimiento a largo plazo, pero eso no es para el Banco Central. El Banco Central, la principal contribución es mantener la estabilidad. Y esa contribución, mantener la estabilidad, es la mejor protección también de los pobres, porque los pobres son los que más sufren con la inflación, es el impuesto más regresivo que existe, porque gran parte de su ingreso es ingreso del trabajo y no tiene protección por inflación. En cambio, los grupos de altos ingresos también tienen una parte importante de su ingreso en patrimonio, y el patrimonio hay formas de protegerlo. Entonces yo creo que es un reto de aquí para adelante, pero espero que se focalice cada uno pastelero en tus pasteles. Perfecto. Juan Carlos, por favor.
Coméntanos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final venimos de estas dos crisis, de este inicio del siglo XXI, y en esas dos crisis ha habido un remedio que ha sido las políticas monetarias muy expansivas y ha funcionado bien. Por lo menos en el corto plazo ha funcionado bien porque las economías, pues, digamos, se han reactivado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es posible que hayamos sacado conclusiones erróneas de las dos últimas crisis. Es decir, es posible que ese rol de lo público, ese papel importante que ha jugado lo público, los bancos centrales, en una medida, pero también algo los gobiernos, pues realmente nos hayan confundido. Y ahí estamos confundiendo lo que es una ayuda para ponerse de pie una vez que uno se ha dado un tropezón con lo que es realmente necesario para correr una carrera de largo plazo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, los bancos centrales tienen hoy en día una tarea por delante, a mi modo de ver, muy complicada, y la tienen porque les hemos pedido cosas que probablemente van más allá de lo razonable. Los bancos centrales han soportado todo el peso de la economía de esta última década, en Europa incluso el Banco Central Europeo, que es verdad, como decía Vittorio, que es independiente por estatutos, pero también es verdad que el Banco Central Europeo a partir del año 2011 asume una responsabilidad como es, digamos, comprimir las primas de riesgo para poder hacer viable el euro, que es una responsabilidad que le ha generado de facto una enorme dependencia de sí mismo. Es decir, se han metido en un bucle que es muy complicado salir de él, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los bancos centrales tienen ante sí una misión casi imposible, que es volver a una cierta normalidad monetaria y a una cierta estabilidad monetaria tras muchos años de políticas extraordinarias, se quiere de políticas anormales, por decir así, en términos, digamos, de lo que es la política monetaria ortodoxa, ¿no? Y se van a ver confrontados con la necesidad de hacerlo, ya sea por motivos de estabilidad de precios, ya sea por motivos de estabilidad financiera. Creo que se van a ver confrontados con la necesidad de hacerlo. ¿Se puede hacer? En mi opinión, sí, pero va a haber costes inevitables. Y hoy lo que veo es que, por ejemplo, la Fed actual, la Fed de Powell, que efectivamente Powell ha resistido muy bien esas presiones, resistido muy bien esas presiones de Trump, pero hoy en día está en un bucle complicado en el que se ha metido un poco la propia Fed. Es decir, bueno, ha asumido unas funciones, unos compromisos que va a ser muy difícil que puedan mantener, porque si quieren normalizar la política monetaria va a haber costes, va a haber costes inevitables, ¿no? Yo aquí lo que me gusta, y efectivamente los bancos centrales, como recordaba Vittorio, corren el riesgo no solo de perder su independencia de facto, sino también de perder foco, porque claro, cuando le metes al Banco Central en tener que asumir el cambio medioambiental o tener que asumir, en el caso europeo, el euro, como es decir, es muy complicado. Le sacas un poco de esas funciones que tan acertadamente pues, se comentaba Vittorio, que son sus funciones esenciales y fundamentales, ¿no? Aquí lo que me gustaría recordar es que tendemos a confundir dinero con riqueza, ¿no? Dice, bueno, si tú creas dinero, creas riqueza. Pues no. Si tú creas dinero, creas un instrumento para generar riqueza. Y si lo utilizas bien, genera riqueza. Y si lo utilizas mal, no genera riqueza. Al revés, genera destrucción de riqueza. Entonces, el Banco Central genera dinero y organiza y es responsable de la estabilidad monetaria y del valor del dinero y de la estabilidad financiera. Pero crear dinero no es crear riqueza. Es crear un instrumento maravilloso para crear riqueza, pero nada más. Entonces, también un apunte en el breve tiempo que me queda a lo que decía Vittorio. Bueno, es que además hay que complementar las políticas monetarias con las fiscales. Y digo, totalmente de acuerdo, pero es que además las políticas fiscales, no con cualquier política fiscal, con políticas fiscales de gastar e invertir el dinero bien. Es decir, no basta decir yo creo dinero y luego que el gobierno lo utilice mal, como pasa con algunos gobiernos europeos. Estamos viendo, el Banco Central Europeo está de facto, está generando una política de facto, digo, no de jure, de financiación de los tesoros públicos o de ayuda, por lo menos, a la financiación de los tesoros públicos. Esa es una realidad que creo que es un hecho objetivo poco discutible. No entro a valorarlo y seguramente era necesario y no critico en absoluto al Banco Central Europeo, en absoluto, simplemente describo. Pero ¿qué ocurre? Que luego cada gobierno, cada país europeo, bueno, pues tiene autonomía para sus políticas porque han sido elegidos democráticamente en cada país. Y ahí se genera una especie como de asimetría, ¿no? Es decir, bueno, yo te ayudo a financiarte, pero luego no te exijo. Entonces hay una, bueno, ya sé que hay algunos mecanismos para corregir eso, pero hay algo que como que no casa bien, ¿no? Entonces yo insisto, no solamente es complementar las políticas monetarias con las fiscales, que además luego se gaste bien. Eso creo que es el gran reto y espero que vamos a entrar en el papel que pueden jugar los mercados, ¿no? Pues no, y yo por eso digo, los bancos centrales no tienen ninguna culpa, es decir, les hemos exigido algo que era tremendo, ¿no? Y es asumir una responsabilidad enorme.
la han cogido, la han tomado, pero ahora están metidos en ese bucle en que yo creo que tiene una visión muy complicada. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Vittorio, también por las respuestas. Nos estamos dando cuenta realmente que empezamos con todo muy en línea con lo que esperábamos. Y ahora vamos con el tercer bloque respecto de capitalismo consciente. Una de las principales características desde el punto de vista empresarial en el mundo post-COVID es el rol social que juegan las empresas y también su forma de contribuir al bienestar general. Eso ha quedado también un poco demostrado luego de la última crisis. Pero, ¿cómo debería ser la relación entre el Estado y el mercado en una sociedad moderna? Y en particular, como les decía anteriormente, ¿cómo debería ser el rol social de las empresas en el mundo post-COVID? Comienza respondiendo Juan Carlos Ureta. Bueno, pues vamos a ver, empezando por esto último, ¿no? El rol social de las empresas, ¿no? Yo creo que el siglo XXI y sobre todo la crisis del COVID, la pandemia, nos ha traído una lección muy importante. Nos ha traído una lección muy importante a quienes pensamos, como pienso yo y como pensamos en Renta 4, que la economía de mercado, el capitalismo, si se quiere, es la mejor manera de generar prosperidad y bienestar. Y esa lección es que si no conseguimos niveles aceptables de bienestar general, no vamos a conseguir tampoco bienestar y retorno individual. Es decir, tradicionalmente la idea que ya explicó Adam Smith, un poco el padre del pensamiento económico liberal clásico, era decir, bueno, si tú persigues tu interés particular, tú también vas a conseguir interés general. Ahora, yo creo que el siglo XXI nos ha traído una lección diferente, es decir, si no consigues bienestar general, no vas a conseguir un bienestar y un retorno particular. Si el mundo va mal, tú no vas a tener beneficios. Y eso es lo que algunos llaman el capitalismo consciente. Y ahí el rol de la empresa es incorporar a la empresa no solo su interés particular de su beneficio, sino un cierto interés general, porque si al país, a la economía, le va bien, también a esa empresa le va a ir bien. Y si no, no. Eso ya lo descubrió hace muchos años pues Henry Ford, ¿no? Con su famoso modelo Forte. Decía, bueno, si yo pago bien a mis... por lo menos me pueden comprar un coche, entonces genero amplio mercado, ¿no? Y eso es un poco el capitalismo consciente, ¿no? Entonces, conectando con eso, me gustaría específicamente aludir a los mercados de capitales y a su función, ¿no? Yo creo que los mercados de capitales, los mercados financieros, tienen, y aludiendo un poco ya a lo que decía el mercado-estado, ¿no? Yo creo que los mercados en general se ha demostrado como el mejor o el menos malo, como diría Churchill, el mejor mecanismo de asignación de recursos en la economía para generar prosperidad. Yo creo que se ha demostrado, tenemos muchos ejemplos, la Rusia soviética, muchísimos que demuestran que la economía planificada, en términos de generación de riqueza, hablamos ahora de distribución, es peor que la economía de mercado. El mercado asigna bien los recursos y por eso creo que es muy importante que se deje a los mercados financieros asignar recursos. Ahora lo que estamos viendo en los mercados financieros y en las bolsas son como dos situaciones un poco contrapuestas, ¿no? Por un lado, claramente en el mundo de la inversión estamos apostando toda la industria de la inversión por hacer inversión responsable, por hacer inversión constructiva, por hacer inversión vinculada a esas grandes finalidades del ESG, es decir, el medio ambiente, lo social, el governance, ¿no? Por lo que hemos dicho al principio, si no consigo que el mundo vaya bien, yo tampoco voy a ir. Entonces, de alguna manera, eso es una parte muy positiva y la industria de inversiones, la industria de inversiones a la que Renta 4 forma parte, pues realmente tiene esa función y ese objetivo y eso está muy bien, ¿no? Esa es la mejor función de los mercados de capitales. El Nasdaq ha demostrado que hoy en día no existiría el smartphone, no existirían empresas tecnológicas como las grandes empresas que existen si no hubiera habido la bolsa Nasdaq, ¿no? Pero o no habría las vacunas si no hubiera habido una bolsa que ha financiado a esas empresas que han generado las vacunas en muy poco tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, y por tanto, es muy positivo que los mercados de capitales se orienten a la ESG y a la inversión constructiva. Pero el problema es que los mercados de capitales hoy en día están muy intervenidos, precisamente por las políticas monetarias de las que ya hemos hablado. Las primas de riesgo prácticamente se han distorsionado de una manera muy grande y eso es un problema. Estamos viendo fenómenos especulativos, los meme stocks que han surgido en Estados Unidos con estos movimientos de las redes sociales, de los minoristas pues provocando movimientos totalmente alejados de los fundamentales, los SPACs, fenómenos especulativos, ¿no? Y eso aparta a los mercados de capitales de la función que les es propia. De nuevo, se demuestra que cuando hay mucho dinero barato se tiende a utilizar mal. Entonces, yo te diría, respondiendo a la pregunta, Arturo,
Bueno, primero, el rol de las empresas ha cambiado y ha cambiado por ese capitalismo consciente. Segundo, los mercados de capitales, los mercados financieros, tienen que cumplir una función de asignación de recursos teniendo en cuenta la inversión con impacto social, la inversión constructiva. Por la misma razón, tenemos que conseguir que el mundo vaya bien para que nuestras empresas también vayan bien. Y ahí la industria financiera está comprometida. Si nosotros como Renta 4, tú lo sabes muy bien, Arturo, estamos en Chile, es porque estamos muy convencidos de que la inversión y los mercados de inversión son la palanca más potente junto con la educación para mejorar una sociedad, para mejorar la vida de las personas. Y creemos que todo lo que sea mejora de los mercados de capitales en Chile, todo lo que sea mercados de capitales más abiertos, más modernos, con mayores herramientas, es muy bueno para la economía. Y por tanto, pero hay que dejar que los mercados de capitales cumplan esa función. No los podemos intervenir tantos. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Por favor, Vittorio. Yo básicamente quiero complementar parte de los argumentos que muy bien ha presentado Juan Carlos. Primero, no hay duda que el capitalismo de mercado es el mejor modelo que conocemos hasta hoy día para progresar. Eso es lo que permitió este gran salto que tuvimos, como decía, en el ingreso per cápita, que se empezó hace 150 años, empezó a desarrollarse un capitalismo de mercado. O sea, el capitalismo de mercado es lo que ha permitido. Y la experiencia que hemos visto en la práctica, especialmente en el siglo pasado, con modelos alternativos, todos han partido muy bien, con buena prensa y buena propaganda, pero todos han terminado. No olvidemos que la Unión Soviética no perdió ninguna guerra, perdió la única guerra de darle de comer a su gente y ser capaz de producir bienes de forma eficiente. Esa fue la guerra que perdió. Se cayó sola, no se cayó como pasó en la Segunda Guerra. Entonces yo diría que en eso no hay. Hoy día el reto es que el capitalismo es capitalismo de mercado. Y el capitalismo de mercado requiere que los mercados de capitales funcionan bien, pero también los mercados de bienes y de servicios. Y muchas veces confundimos capitalismo de mercado, lo confundimos con un sistema básicamente capitalista. Pero el capitalismo tiene que ser un capitalismo de mercado y eso requiere competencia en todos los niveles de la economía. Y es el camino más eficiente que hemos descubierto hasta hoy día, y puede que salga uno nuevo con la inteligencia artificial y otras cosas, pero no vamos a especular en eso porque hay que tratar con los caballos que uno tiene. Y de los caballos que uno tiene, es el mejor de todos, sin ninguna duda. Ahora, la crisis del COVID, la crisis medioambiental y los problemas de exclusión y distribución de ingresos han llevado a reexaminar el sistema de capitalismo de mercado y en particular el rol de la empresa también, del mercado y del Estado en la sociedad, donde tenemos que ajustar todas estas cosas, porque no hay duda que en los países avanzados, especialmente el progreso de una parte importante de la población que no tiene el capital humano para funcionar esta sociedad, ha llevado a un deterioro en la distribución del ingreso, y una sociedad así con descontento no es fácil progresar para ningún sistema económico. Entonces el reto es cómo se incorpora eso, pero y para eso incluso en los objetivos de la empresa, por mucho tiempo el objetivo básico era maximizar el retorno de los accionistas. Hoy día el objetivo básico es también preocuparse también no solo del retorno de los accionistas, sino que también de otros grupos relacionados con la empresa, los más importantes, los trabajadores, los consumidores, los proveedores, y también preocuparse en forma creciente de un problema que tienen todos los países hoy día y que lo hemos visto en forma dramática en los últimos 2 años, los problemas medioambientales. Entonces hoy día crecientemente las empresas están preocupadas de cómo gestionan bien el uso del agua, cómo gestionan bien la producción de daños al medio ambiente, donde ese es el rol de la empresa. Pero el Estado también tiene un rol fundamental, que es tratar de poner los precios correctos en el caso de la destrucción del medio ambiente. Pero el Estado ha sido incapaz de implementar políticas que lleven a ponerle precios correctos a las externalidades. Hemos hablado por años con respecto al impuesto, a la externalidad negativa que se crea por emisiones de carbono,
no encuentra su espacio en un instrumento que es fundamental para asignar recursos. Y ese instrumento fundamental tiene que ver con un impuesto a la externalidad que se crea. Eso es parte de esta nueva preocupación. Y la preocupación por mejorar la distribución del ingreso e incorporar a una parte mayoritaria de la sociedad en los beneficios del crecimiento pasa por un rol insustituible del Estado en la calidad de la educación pública. Entonces, ahí hay un rol del Estado. Entonces estamos reexaminando el rol social de la empresa en forma correcta. De hecho, lo hemos visto el rol social de la empresa en forma dramática en la crisis del COVID, donde empresas han reasignado su estructura de producción para producir insumos para combatir la pandemia, producir alcohol o producir al mismo tiempo colaborar en producción, cambiar de productos industriales a ventiladores. Entonces, esa es contribución a los problemas de la sociedad. El problema de mediano plazo es contribuir a estos problemas acuciosos que tenemos hoy día. Y eso no está la empresa por su lado. La empresa no puede progresar sin una sociedad que progrese. Pero no hay sustituto al mecanismo de mercado. No hay sustituto que se ha inventado hasta el día de hoy. Gracias, Vittorio. Y pasemos al cuarto bloque de las perspectivas de inflación. Sabemos que se buscó durante la década pasada, principalmente a través de la depreciación de las monedas, que se conoció como la guerra de las divisas. Y el objetivo ahí era volverse más competitivo en los mercados internacionales. Pero, como dice el refrán, cuidado con lo que se desea. En estos momentos la inflación anualizada en Estados Unidos es de un 5,4%, más que duplica el objetivo del 2%, y además el ritmo va creciendo. Ante esta evidencia, la Fed ha sostenido que la inflación es transitoria, y en el caso local, el día de ayer vimos que el Banco Central subió 75 puntos base la tasa de política monetaria, llegando al 1,5%, y que es la mayor alza en 20 años. Eso envió señales claras de querer detener el proceso inflacionario producto de la mayor cantidad de dinero en la economía. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Y comenzaría respondiendo Vittorio Corbo. ¿Piensan que la inflación seguirá escalando? Y en particular, ¿sería una preocupación para Chile? Gracias. Yo partiría sin ninguna duda que en la etapa inicial el alza de la inflación tuvo que ver con una fuerte expansión de la demanda, no solamente por las medidas de mitigación, de apoyo a familias y apoyo a empresas, sino que también por el hecho que tuvimos un cambio importante en la composición del gasto. Como no estaban disponibles los servicios, la gente en vez de viajar se compraba un computador para poder trabajar desde la casa. Entonces una presión muy grande sobre bienes. Entonces ese aumento sobre los bienes se encontró con una oferta bastante restringida por acceso a insumos, o porque no estaba la previsión de los stocks necesarios para satisfacer ese salto en demanda. Entonces, inicialmente fue un problema básicamente concentrado en bienes, que al mismo tiempo se exacerbó por los accesos a productos importados, con los problemas que tuvimos atasco en los puertos, especialmente en Asia del Este, en China y en Asia del Este, que son importantes proveedores de bienes. Entonces, ese fue el salto inicial. Pero hoy día claramente estamos en una situación en la cual en muchos países la política monetaria y fiscal es extremadamente expansiva para el momento en que estamos, donde las economías ya se han recuperado, donde Estados Unidos, como les decía, un caso en la misma dirección. Entonces ahí el reto es ir retirando estímulos monetarios. Todavía en Japón no es preocupación, porque Japón ha estado 30 años con inflación que han tratado de llevarla a la meta y han fracasado estrepitosamente, y todavía tiene inflación muy baja. Pero ya pasó la meta de inflación en el caso de la zona euro, y también la ha pasado bastante, incluso lo reconoció el presidente de la Reserva Federal el viernes pasado, que el objetivo de llevar la inflación a la meta, que para ellos hoy día es una meta de inflación promedio en torno al 2%, ya está cumplido. Pero ellos son bastante más ambiciosos, tienen también un objetivo de crear pleno empleo, donde hoy día nadie sabe lo que es el pleno empleo con el tremendo cambio estructural en el mercado laboral.
Entonces yo creo que ellos van a estar bastante más enredados, pero igual ya prometieron ir disminuyendo la compra de bonos, que es la expansión cuantitativa, y la alza de tasa viene más adelante. Entonces yo creo que ese es un problema. En el caso de Chile, el caso es mucho más claro. En el caso de Chile, la economía chilena no solamente la inflación va hacia arriba, se encamina hacia el 5%, sino que al mismo tiempo también con la economía ya recuperada y vamos, este trimestre no solamente se ha recuperado el nivel de producto, sino que vamos a topar con la capacidad productiva, vamos a llegar al producto potencial. Entonces hoy día, y en camino, se acaba de aprobar una extensión de un subsidio universal. O sea, le estamos echando benzina a un incendio. Entonces, se acaba de aprobar ahora que empieza a operar ahora en septiembre. Hasta diciembre, otra transferencia más. Al mismo tiempo, se discute en el Congreso un proyecto para darle más liquidez a la gente, transformando sus ingresos, sus ahorros de pensiones, que es para financiar sus pensiones a largo plazo, en liquidez de corto plazo, donde parte de eso va a ir a consumo. Entonces, en Chile alguien tenía que ponerse serio, y el Banco Central, su trabajo y un gran activo y la tremenda protección a los pobres es evitar que este desborde transitorio de la inflación se transforme en algo más permanente. Entonces, en Chile era un caso de texto, que la política monetaria con una tasa de política de 0,50, o sea, medio punto porcentual nominal que teníamos hasta ayer, esa no era para esta realidad, era muy necesaria cuando el paciente estaba en cuidado intensivo, pero no hoy día que el paciente ya estamos próximos a darlo de alta y ya estamos llegando a la capacidad. Entonces en Chile había que avanzar en esa dirección. Y como dijimos antes, en otros países va a ser más complicado, como también Juan Carlos lo dijo muy bien. En el caso de Estados Unidos va a ser más complicado. Es complicado retirar el alcohol en el medio de la fiesta sin que reten al que lo retira, o lo reten o tenga otro tipo de agresión. Y eso es lo que vamos a estar observando en gran parte en Estados Unidos, pero en Chile tenía que hacer la pega y tenía que hacer el trabajo. Y eso es lo que hizo el Banco Central y todavía le queda trabajo por delante, porque la política monetaria es extremadamente expansiva para las situaciones que estamos hoy día en el país. Completamente de acuerdo. Juan Carlos, por favor, adelante. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver, el consenso actual a nivel global, ¿no?, es que la subida de precios experimentada en estos últimos meses es un fenómeno pasajero, es un fenómeno provocado por la reapertura de la economía, por esa salida en V de la crisis de la pandemia, como decía Vittorio, y por tanto el consenso es que es algo transitorio, así lo ha dicho también muchas veces la propia Fed y el presidente de la Fed, Powell, y que no se requiere, por tanto, todavía ningún tipo de reacción por parte de las autoridades monetarias. Me refiero a nivel global, ¿no? Luego hablamos de Chile, ¿no? Y en particular, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La Fed ha reiterado, esto es algo transitorio. De hecho, la Fed cambió ya el año pasado en Jackson Hole su objetivo de inflación para hacerlo, digamos, un objetivo de media de inflación de una década y no ya de un año, ¿no? Bueno, puede ser así. O sea, recordemos que esta es la primera crisis, al menos en Estados Unidos, en que la renta disponible de las familias durante la crisis, lejos de caer, ha subido. Ha subido porque han recibido el cheque, porque además tenían subsidios laborales, etc., y ha subido, ¿no? Bueno, la idea es, bueno, hay deflación estructural en el mundo porque tenemos la longevidad, tenemos la revolución tecnológica, que siempre es deflacionista, tenemos la globalización y todo eso genera una deflación de fondo y, por tanto, no nos preocupemos por este repunte de la inflación. Bueno, ese es el consenso. Yo particularmente diría que es un consenso demasiado, a lo mejor, wishful thinking, demasiado de un pensamiento benévolo, pero que no va a ser, a lo mejor no es así, ¿no? ¿Por qué ese consenso puede estar equivocado y puede venir una inflación mayor y más permanente y más estructural de la que se piensa, más tipo la que vino en los 60, 70, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Primero, es que la persistencia en la subida de precios puede generar, y yo creo que va a generar, efectos de segunda vuelta, es decir, subidas de salarios. Al final, todos estos años los salarios se han mantenido bastante bajos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Se han mantenido muy bajos. Entonces, ahora mismo, las personas que reciben un salario que se ha mantenido prácticamente sin tocar los últimos años porque no había inflación
y ahora ven que hay inflación, van a empezar a pedir más salario. Y lo estamos viendo ya, por ejemplo, en el sector financiero, claramente, pero se va a ver en otros sectores. La gente joven va a querer cobrar más porque no puede cobrar tampoco como está cobrando cuando, sobre todo, si la inflación sube. Por tanto, efectos de segunda vuelta. El segundo tema es China. China ha dejado de ser un exportador de deflación. Ya no es exportador de deflación. Quizá todavía no se pueda decir que contribuye a la inflación, pero ya no es un exportador de deflación. Y eso por tres motivos, ¿no? Primero, porque China sigue demandando materias primas y eso hace que suba el cobre, que suba la madera, que suba todas las materias primas, el petróleo, y hace que suban todas las materias primas. Segundo, por la subida del yuan. Cuando el yuan se debilitaba, China exportaba deflación. Si el yuan sube, China puede pagar más en términos comparativos y, por tanto, el fabricante alemán de coches puede permitirse subir algo más el precio, ¿no? Y tercero, por la propia subida de salarios en China, que ya es evidente, ¿no? Entonces, todo ese fenómeno que llaman in China for China, esa concentración en la propia China, genera más inflación, exporta más inflación, ya no deflación. Ese es el segundo motivo, ¿no? Efecto de segunda vuelta, China. El tercer motivo es el propio proceso de desglobalización. Cuando teníamos la globalización, pues bueno, eso generaba un elemento, digamos, de control de la inflación, ¿no? Porque había esos trabajadores asiáticos o chinos que trabajaban más barato, etcétera, pero ahora ya no. Estamos en la política de bloques, estamos en la desglobalización y, por tanto, esos tres factores creo que pueden hacer que ese juicio un poco benévolo de no, la inflación es algo transitorio, pues al final sea algo más estructural, ¿no? Y luego Chile, ¿no? Yo no me atrevo a hablar mucho de Chile, menos en presencia de Victorio Corbo, pero muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Banco Central de Chile se va a enfrentar en esta segunda parte del año 2021 a un reto muy importante. Antes hablábamos del reto de los bancos centrales en general. Bueno, de Chile también. En todo apunta, todos los informes recientes que uno pueda leer sobre Chile apuntan a una gran subida de la demanda de consumo en la segunda parte del año. Porque va bien, porque el cobre ha ido bien, porque la economía está yendo bien, porque se han hecho las cosas muy bien y se está sabiendo. Entonces, el Banco Central de Chile va a tener un reto ahí muy importante. Ya ha empezado ayer con esta subida de tipos, que yo aplaudo también, como lo hacía Vittorio, creo que era necesaria, pero va a tener probablemente, como ha dicho Vittorio, la tarea no está terminada con esa subida de tipos, hace falta más. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la vez va a tener que hacer todo eso mientras probablemente la FED y el BCE van a mantener tipos, porque ya ha dicho la FED que de momento, lo dijo Powell en Jackson Hole, no van a subir los tipos. Van a empezar a retirar liquidez, pero o no a inyectar tan liquidez, no. Entonces va a ser complicado. Yo creo que el Banco de Chile tiene un nuevo reto, creo que lo hará fenomenal seguro, pero lo tiene y es muy grande. Gracias, Juan Carlos. Ya que estamos entrando en Chile, vamos al proceso político también, que se entrelaza, sabemos perfectamente, con el económico. El modelo chileno ha sido un ejemplo para el mundo entero durante las últimas 4 décadas por sus tasas de crecimiento, por su tratado de libre comercio, los incentivos de inversión y otros aspectos en general que han contribuido al clima de negocio. La pregunta es, ¿cuáles son las principales amenazas que en este proceso político, en el entendido que la redacción de una nueva constitución se enmarca en un proceso inédito en el país y que, por otro lado, cuestiona el modelo que ha demostrado éxitos evidentes por muchos años? Comienza respondiendo Juan Carlos Ureta. Muy bien, Arturo. Pues mira, yo con todo respeto, evidentemente, al proceso constitucional que hoy en día se está desarrollando en Chile, ¿no? Y con el mayor respeto a ese proceso, ya sea 155, creo, personas que tienen que elaborar esa nueva constitución. Realmente yo creo que el reconocimiento que Chile ha conseguido es muy valioso y es muy importante que no se ponga en riesgo ese capital de credibilidad que se ha acumulado. Creo que eso es importantísimo. El modelo chileno, tú lo has dicho, es percibido desde fuera como un modelo diferencial y como un modelo de éxito. Y, por tanto, ya ha generado además décadas de prosperidad bajo gobiernos de distintos signos, gobiernos más conservadores o más socialistas, pero ha generado décadas de prosperidad, ¿no? Y, por tanto, Chile, desde luego, yo creo que a la hora de hacer esa nueva constitución, creo que, con todo respeto, insisto, a ese proceso constituyente, debería ser consciente de que no se puede poner en riesgo ese capital acumulado, ¿no? Ahora bien, Chile vive, como otros países y como el mundo en general, Chile vive hoy en día un reto, un contexto social que cuestiona el contrato social que implícitamente ha funcionado los últimos 20 o 30 años. Estamos en un nuevo mundo, el mundo post-COVID, el mundo del siglo XXI, y hoy en día se cuestiona ese
ese contrato social. Hemos hablado antes del capitalismo consciente, hemos hablado de la economía abierta y la economía de mercado como la economía que mejor asigna recursos, pero hoy en día hay que ser consciente de que el debate pone más énfasis en la distribución, en la igualdad, en la equidad, que en el crecimiento. Entonces, yo pienso, y insisto con todo respeto y hablando desde fuera, pues no me atrevo a hablar mucho de Chile, pienso que también manteniendo ese capital increíble que ha conseguido Chile de una economía de mercado abierta, una economía institucionalmente estable, una economía con seguridad jurídica, con buen clima para desarrollar la iniciativa privada y los negocios. Creo que todo eso sigue siendo absolutamente esencial y necesario, pero además creo que los redactores de la Constitución y Chile debería buscar, y la ciudadanía chilena debería buscar, un cierto reequilibrio hacia lo social. Y en particular, aquí me gustaría aludir a la educación. Lo ha dicho antes Vittorio, la educación es muy importante en la sociedad del conocimiento. La educación es fundamental en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento necesita muchísima inversión en educación. Esto ya no va de invertir en fábricas, también, ¿no? Pero ya no va de invertir en fábricas o en activos de hard, ¿no? En activos físicos. Esto va de invertir en talento, en educación. Y yo creo que ahí Chile sí que tiene un reto, y lo pusieron en parte de manifiesto las protestas y el malestar que hubo en otoño del año 2019, y creo que además Chile, pues francamente, parte de una situación muy buena para afrontar todo ese reto, ¿no? Chile parte de una situación en la cual pues tiene una deuda pública muy baja, en torno a 30 y tantos por ciento, 34% más o menos del PIB, tiene un gasto público como de un 27% del PIB y por tanto tiene una posición ventajosa, tiene una posición muy buena. Chile conecta con China, Asia, Chile tiene una posición ahí muy ventajosa y que yo creo que los redactores de la Constitución pues tienen que ser conscientes de mantener ese capital político, ese capital de la economía de mercado y que tiene Chile, y por otro lado también de hacer ese reequilibrio hacia lo social. Teniendo en cuenta, creo que esto es importante, que no va a haber capacidad de distribución si no hay generación de crecimiento. Es decir, que si no hay crecimiento como primera línea, luego no se puede distribuir nada. Y que el crecimiento que lo genera básicamente la iniciativa privada, la economía de mercado, por supuesto, con el Estado como regulador, con el Estado poniendo las reglas de juego, con el Estado haciendo su política fiscal y su política distributiva y sus políticas sociales, pero generando crecimiento y riqueza en la economía privada, en esa productividad, en ese crecimiento de mercados. Eso es un poco lo que yo creo que es la clave, ¿no? Y por eso me atrevo a decir que hoy Chile tiene, yo creo que una oportunidad muy buena, ¿no? Y los redactores de la Constitución y hoy en día en ese momento político que hay también de reforma política que en España se vivió hace ya unas décadas, ¿no? Y afortunadamente creo que se acertó y eso ha generado décadas de prosperidad. Yo creo que Chile tiene también la oportunidad pues de hacerlo muy bien y por eso creo que manteniendo esa economía institucionalmente estable y esa economía de mercado, pero a la vez con ese reequilibrio hacia políticas sociales. Ojalá vayan por ahí los redactores de la Constitución, ojalá también la ciudadanía chilena vaya por ahí. Creo que es una oportunidad muy buena la que tiene Chile y no torcerse hacia eliminar lo muy bueno que se ha hecho en Chile en estas últimas décadas, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Por favor, adelante, don Vittorio. O sea, me gustaría complementarlo de Juan Carlos. O sea, no hay duda que Chile tiene grandes fortalezas y también debilidades. Y el reto es proteger las fortalezas y enfrentar las debilidades. Ese es el reto frente a esta sociedad con todas estas presiones que han surgido en los últimos años. El reto es hacerse cargo de ese malestar identificando correctamente las causas. O sea, cuántas de esas se pueden arreglar a través de un proceso constitucional. O sea, primero, no hay duda que el gran éxito chileno, como lo hemos repetido varias veces, tiene que ver con la institucionalidad macro financiera, una regulación de primer nivel. Nosotros no hemos tenido ninguna crisis, ningún país europeo lo puede decir, ni Estados Unidos, ni Japón, ninguna crisis financiera desde la mitad de la década del 80, de la década pasada. Entonces no hemos tenido ninguna crisis financiera. Hemos tenido una cosita en la esquina, una cosita allá, pero nada sistemático en el sistema financiero. Porque tenemos una regulación, aprendimos cuando uno se quema con leche, se arranca cuando ve una vaca. Nosotros tuvimos una gran crisis a comienzos de los 80.
cuando subió la tasa agresivamente la Reserva Federal, nos pilló a todos cantando en la micro, frenó la micro y nos pegamos todos contra el parabrisas. Eso ya pasó de eso aprendimos. Entonces yo creo que esas son las fortalezas, la estabilidad, una apertura externa, una economía muy abierta que nos ha permitido beneficiarnos de las ideas que vienen con el comercio internacional, la especialización, y eso ha tenido grandes efectos en nuestro crecimiento a largo plazo. Mercados relativamente competitivos y muchos de ellos hay que perfeccionarlos. Y también un marco institucional en Chile que ha sido pionero en el desarrollo de la infraestructura, con una cooperación público-privada. Tenemos carreteras que han mejorado significativamente y aeropuertos en los últimos 20, 30 años. Pero lamentablemente el crecimiento disminuyó en los últimos años y eso creó malestar. Y también nos fuimos capaces de atender las demandas de las clases medias y medias bajas por gozar mejor de los frutos del crecimiento. Todo lo que tuvo que ver en ese caso, todo lo que tuvo que ver con avanzar en educación pública, especialmente en calidad. Confundimos mucho cantidad con calidad. Nos llenábamos la boca que muchas eran primeras generaciones en universidades, pero no nos preocupamos de ver si eran universidades o colegios donde se estaban educando. Entonces, claramente hay problemas en educación que frustra a la población, hay problemas en la atención de salud, donde te dicen que la operación la puedes tener, pero tiene una lista de espera de 1 año y medio. O sea, la salud pública, tenemos problemas pendientes. Tenemos problemas pendientes en lo que es previsión, donde la clase media y media baja se da cuenta que ha contribuido a la previsión, pero su pensión va a ser una pensión muy baja. Todos esos problemas los conocíamos, estaban en todas las encuestas, pero el sistema político muy fragmentado no fue capaz de articular soluciones y seguimos discutiendo. Hubo una comisión de pensiones del año 2005, presidida por Mario Marcel, el actual presidente del Banco Central. Estoy hablando del 2005. Muchas de las recomendaciones están en el mismo papel. Hubo otra después, donde la presidió David Bravo. Sus propuestas están todavía durmiendo el sueño de los justos. Entonces tenemos problemas grandes de fragmentación política que ha hecho difícil avanzar en resolver los problemas del país. Y ahí está el problema. Entonces el reto hoy día para la convención es construir sobre las bases y preocuparnos dónde están los problemas. Debiera abocarse a resolver los problemas políticos, gobernabilidad, reducción de la fragmentación política, explicitar derechos sociales y dejarlo a los gobiernos de turno, darle un horizonte y un objetivo, y que los gobiernos de turno, de acuerdo a las capacidades que tengan y al respaldo que tengan, se hagan cargo de resolverlo. Entonces, para eso va a servir explicitar derechos sociales, pero no olvidar, como también decía muy bien Juan Carlos, que sin crecimiento el resto es música. O sea, eso hay que financiarlo. Y la forma de financiarlo es con crecimiento. El crecimiento es lo que va a permitir eso. Ese modelo, digo, fue muy exitoso. Y entre otras cosas, Chile pasó de estar en el lugar 6º en América Latina en indicadores a ser el primero. Pero no solamente en ingreso per cápita, sino también en capital humano, pasando a muchos países que nosotros los mirábamos hacia arriba, era como ir a Europa, ir a algunos otros países de la región, que hoy día esos países han quedado atrás. Y eso lo hizo posible este modelo. Y también mejoró la distribución del ingreso, pero no de acuerdo a lo que esperaba la población. La distribución del ingreso ha mejorado significativamente en los últimos 30 años, pero todavía sigue siendo muy desigual. Pero ahí lo que se requiere es educación pública de calidad, educación pública de calidad y educación pública de calidad. Gracias. Muchas gracias a ambos. Creo que hemos tenido un diagnóstico del proceso político en Chile muy completo. Y vamos a la última pregunta del seminario, también respecto de Chile y los desafíos en este mundo post-COVID. El país ha sorprendido y ha salido de un año con un crecimiento negativo. El 2020 vimos un 5,8% negativo y probablemente va a crecer este año un 9%. Por otro lado, hemos visto preocupación por las expectativas de crecimiento de los años que vienen, 2022, 2023 y así en adelante, justamente por el mayor endeudamiento y el estancamiento de la inversión que ya está desde el año 2015. Entonces, la pregunta sería la siguiente.
¿Cómo es la posición actual de Chile para los próximos años? ¿Cuáles consideran que son sus principales desafíos en un mundo con tendencias a la deglobalización y también a la economía de bloque? Aquí comienza respondiendo Vittorio Corvo. O sea, primero no hay duda que en el mundo post-COVID estamos viendo en el mundo un aumento en nacionalismo, más protección, estamos viendo incluso cambios muy relevantes en nuestro principal socio comercial, que es China, donde el gobierno está tomando cada vez más control de la economía. Entonces son riesgos, porque es el principal mercado nuestro. Pero no hay duda, Chile tiene la ventaja de que en forma temprana se dio cuenta de la importancia de estar abierto a todo el mundo. Eso comenzó en el gobierno militar, pero con mucho coraje, un gran salto adelante en la transición a la democracia. No olvidemos que un salto importante en apertura se hizo el primer año del gobierno del presidente Elwin, cuando el ministro de Hacienda era Alejandro Foxley, y otro gran cambio se hizo al final de la administración del presidente Frei Montalva, Frei Ruiz-Tagle. Entonces, Chile, y después para adelante, no solamente se conformó con la reducción unilateral de aranceles, que en Chile fue traumático, pero nos transformamos de producir todo en una villa a producir para el resto del mundo, con grandes ventajas de escala. Y eso fue una de las grandes reformas, junto a la estabilidad, que le dio el salto a la productividad. Estudios que hemos hecho de esa época, el gran salto vino por la innovación asociado a eso, por la estabilidad, y asociado también por el hecho que nos abrimos al mundo. Entonces hoy día, con estos acuerdos que tenemos, hemos perfeccionado un montón este ingreso al resto del mundo. Entonces no hay que tener los huevos en un solo canasto, entonces estamos muy diversificados. Por eso yo encuentro que es un error el chileno de que se nos dio la oportunidad y fuimos los negociadores del TPP-11, que era un acuerdo en el cual con países que nos interesa mucho, Chile, Australia, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros, y nosotros no lo hemos firmado todavía, y Chile fue uno de los primeros signatarios, y ese acuerdo ya entró en vigor, y como no estamos nosotros incorporados todavía, estamos perdiendo la calidad del acceso que tenemos a esos países, porque hay acceso preferente con este. Entonces, hoy día no es el momento para dispararse en los pies. Y eso, como digo, lo negoció la segunda administración de la presidenta Bachelet, y se aprobó en las comisiones respectivas en el Senado, y está ahí esperando su aprobación. Entonces, ese es el reto. Entonces, yo creo que hoy día, en este nuevo mundo, lo que tenemos que hacer es seguir nosotros perfeccionando nuestro gran acceso que tenemos a un mercado mundial diversificado y hacer nuestra tarea interna. Pero no hay duda que este mundo post-COVID tiene el gran reto que tiene que ver con el hecho que los países están siguiendo iniciativas más proteccionistas, incluyendo, por suerte, que hoy día ha habido algunos cambios en el margen en Estados Unidos, pero sigue siendo hoy día Estados Unidos mucho más proteccionista que lo que era hace 5 o 6 años atrás. O sea, que de una gran herencia del presidente Trump, alguna de ellas también del gusto también del presidente Biden. Y en las crisis surge una demanda muy grande por protección. Entonces, todo eso hoy día hace que este mundo post-COVID es más complicado. Pero Chile tiene la gran ventaja, con todos estos avances que se han hecho en estos años en tecnología, Chile tiene la gran ventaja de incorporarlo, especialmente en sectores en los cuales que ya hemos estado avanzando en forma importante, que es en el sector minero, donde tenemos grandes oportunidades para seguir metiendo tecnología. Entonces yo creo que estas innovaciones tecnológicas, digitalización, robótica, y también en un sector que va a tener una demanda creciente en el futuro, que es todo lo que tiene que ver con la agroindustria, donde en agroindustria hay mucho que tecnificar. Y entonces yo creo que Chile, en este mundo post-COVID, tenemos y en muchos mundos también, pero en el post-COVID especialmente, construir sobre lo que tenemos y estar consciente de que el entorno externo ha ido cambiando
es menos abierto de lo que era antes, entonces aprovechemos los acuerdos que tengamos y materialicemos para que así no perder esa gran ventaja que tenemos que ha costado muchos años construirla. Totalmente de acuerdo. Por favor, Juan Carlos, la última intervención del Bueno, seminario. la verdad es que es difícil añadir mucho más a lo que ha comentado Vittorio, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, estamos en un mundo en que los retos para Chile y cualquier otro país, pero para Chile en particular, vienen de fuera y de dentro, pero yo creo que para Chile vienen más de fuera que de dentro, ¿no? Yo creo que los retos, el reto ese de la desglobalización y la tendencia a cerrarse sobre sí mismo, que la tiene Estados Unidos, como ha comentado Vittorio, pero también la tiene China en esa política nueva de in China for China, es decir, mirar más al mercado doméstico que a los mercados de exportación. Esa política de bloques no es buena para el mundo en general y para el crecimiento económico, pero está ahí, ese es un reto, ¿no? Y evidentemente es un desafío. El propio desafío de la salida y la normalización monetaria y la salida de esas políticas de deuda excesiva, que va a estar ahí y que, como antes decíamos, el Banco Central de Chile se va a tener que enfrentar probablemente a normalizar su política cuando otras, la FED y el BCE no lo hacen, ¿no? Bueno, temas de ese tipo van a afectar, ¿no? Pero yo creo que Chile tiene un buen punto de partida. Yo creo que Chile se la juega, por decir así, en mantener esas fortalezas y no eliminarlas, esas fortalezas que ha tenido en su estabilidad institucional, en su economía abierta y de mercado y de establecer un buen entorno para la iniciativa privada. Chile tiene un nivel de deuda pública, como decía antes, del 34%, que está muy bien. Ya lo quisiéramos tener en Europa y ya lo quisieran tener en Estados Unidos. Tiene un 27% de gasto público. No tiene ningún problema en incrementar, por ejemplo, hasta un 35% del gasto público para hacer políticas más estructurales tipo educación, que creo que insisto y hemos insistido, yo creo que Vittorio y yo mismo en este tema mucho, pero creo que eso va muy conectado con la nueva economía digital y con la nueva sociedad del conocimiento, ¿no? Por tanto, Chile no tiene problema, está muy bien, ¿no? Tiene quizá un poco elevada la financiación externa, eso es así, pero no tiene grandes problemas de estructurales, ¿no? Conecta con China-Asia, afortunadamente, porque China-Asia es la gran fábrica de crecimiento del mundo. Tiene buenas infraestructuras críticas de telecomunicaciones que le posibilita la sociedad digital, sin ninguna duda. Y, por tanto, bueno, yo lo único que diría, yo creo que, quizá por añadir algo, las políticas económicas deben orientarse más a políticas de oferta que de demanda, ¿no? Y yo creo que en eso no va a ser así en el mundo, porque en el mundo estamos viendo en Estados Unidos los grandes planes son todos muy de demanda, muy de estímulo a la demanda, pero creo que es importante reequilibrar las políticas económicas hacia reformas estructurales. En el caso de Chile hemos citado educación, quizá, bueno, pues todos los entornos de políticas sociales que generen una clase media mayor y una mayor estabilidad también social y eliminar esos especies de malestar social que se plasmó en el otoño de 2019. Todo eso yo creo que Chile lo puede hacer y lo debe hacer. Y yo creo que Chile tiene la gran oportunidad de entrar de forma directa en la sociedad digital y de entrar de forma directa en el modelo de capitalismo consciente, que es un modelo muy siglo XXI y muy potente para mantener y renovar el capitalismo como forma mejor de creación de riqueza, de la economía de mercado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hay, en ese sentido, incidiría mucho en la educación como reto que tiene Chile, incidiría también mucho en los mercados de capitales, ¿no? Yo no quiero aquí hacer publicidad o que se crea que... Pero que de verdad creo que el potencial de los mercados de inversión, en general mercados de inversión eficientes, profundos, en las que la inversión y el ahorro confíe en invertir para el país, en este caso para Chile. La educación y la inversión son los dos pilares que realmente generan crecimiento económico de largo plazo, porque generan productividad y generan mayores mercados, y eso es lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Entonces, inversión y educación. Y yo creo que hay los mercados financieros, los mercados de inversión, seguirlos mejorando, seguirlos ampliando, seguir dando instrumentos de cauce del ahorro. Sé que ha habido ahí un cierto paso atrás con estos retornos de los fondos de pensiones, con una cierta descapitalización del sistema, pero bueno, entiendo que es una medida transitoria o una medida coyuntural. Pero en general todo lo que es fomentar
esos mercados de ahorro e inversión creo que es enormemente positivo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el reto, pero insisto, los retos vienen de fuera, los retos son de lo que va a pasar un poco en la economía global, y creo que ahí Chile parte de una buena posición, una muy buena posición. Bueno, con esta intervención hemos llegado al fin de nuestro seminario de hoy. Queremos agradecer profundamente a Juan Carlos Ureta, a Vittorio Corvo, por habernos acompañado el día de hoy. Estoy seguro, y estamos seguros como equipo, que ha sido una conversación muy rica y que seguramente va a marcar un hito también dentro de las conversaciones en el público en general. Así que tengan un muy buen día, un muy buen mes de septiembre y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.